Casi 40 años después de la disolución del proyecto Libro Azul, la ufología había pasado a ser una ciencia marginal, una pseudociencia que no contaba con ningún apoyo. Los ovnis de origen paranormal no eran más que un cuento, fantasías que plasmaban nuestros más primitivos deseos de creer que hay alguien allí fuera, interesado en nosotros. Sin embargo, a finales del año 2017, el fenómeno revivió por primera vez desde los tiempos de la Guerra Fría. Los ovnis volvieron a causar un terremoto mediático. El 16 de diciembre, el New York Times publicó un artículo donde se reportaba la existencia del programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas. Un proyecto del Departamento de Defensa que hasta ese momento era secreto. Los periodistas estaban afirmando que de 2007 a 2012, el gobierno había estado desarrollando un programa para investigar casos de avistamientos ovnis y tal y como aseguraban, la posibilidad de existencia de vida extraterrestre. Y junto al artículo, el periódico publicó 3 videos. 3 incidentes clasificados por el Pentágono que al parecer mostraban ovnis con un comportamiento inexplicable. En el primer metraje, que databa del año 2004 y fue grabado por 2 pilotos de la Armada, podía verse un objeto inusualmente ovalado sobrevolando el Pacífico, cerca de la costa de San Diego, antes de acelerar y desaparecer de su rango de visión. Y el segundo y el tercero, captados en 2014 y 2015, también mostraban claramente objetos voladores que no se parecían a nada, a ninguna aeronave conocida. El anuncio provocó un torbellino en los medios y en la comunidad ufológica. Tras años de negación, se había filtrado que el gobierno de los Estados Unidos había estado investigando fenómenos ovni. Los vídeos se propagaron por internet como la pólvora, disparando un profundo interés en el público y una nueva fiebre en los creyentes de lo paranormal. Las especulaciones acerca de los alienígenas estaban inundando las redes. Todo igual que tanto tiempo atrás había estallado. Sin embargo, desde el primer momento, muchos sintieron que había demasiadas cosas extrañas, tanto en el artículo del New York Times como en el propio programa del Pentágono. El responsable de la filtración al periódico había sido Luis Elizondo, ex oficial de inteligencia y líder del programa de investigación de ovnis. Según su testimonio, el proyecto había sido creado a finales de 2007 para investigar todos los encuentros de avistamientos previos con objetos voladores no identificados para determinar su potencial riesgo para la seguridad nacional. Prácticamente lo mismo que el proyecto Libro Azul, solo que esta vez con una tecnología muy superior y sobre todo con la capacidad de grabar y analizar los avistamientos. Sin embargo, a finales de 2017, Elizondo estaba tan desilusionado por la aparente falta de interés del gobierno que decidió renunciar a su puesto y, como protesta y forma de presión para que se centrara en lo que él consideraba un verdadero problema de seguridad nacional, filtrar la información a la prensa. Estaba claro que no podía tratarse de un proyecto clasificado. Si había podido hablar de él libremente, es que no era el programa secreto que desde el New York Times se había vendido. Pero aquello no era lo único extraño. Al principio, el programa había sido financiado a través de unos fondos extraoficiales anónimos y privados, pero apenas un año después, el senador demócrata Harry Reid hizo la petición oficial de que fuera financiado con fondos públicos del Estado. Se le fue otorgado un presupuesto de $22 millones, con la gran parte de ellos llegando a un contrato con una compañía llamada Bigelow Aerospace, propiedad de Robert Bigelow, un multimillonario y ufólogo confeso, que públicamente había afirmado que los extraterrestres habían visitado la Tierra. Bigelow además había sido un contribuyente en la campaña de Harry Reid para llegar a ser elegido por la mayoría demócrata. Y por si esto no fuera poco, en 1995 fundó un proyecto de investigación para estudiar fenómenos paranormales, incluidos los avistamientos de naves extraterrestres, hasta el año 2004. Y uno de los miembros era, oh sorpresa, Harry Reid. Era una suposición lógica pensar que Bigelow había presionado a Reid para que lograra que el Departamento de Defensa iniciara un proyecto oficial, y en cuanto contaron con el apoyo del Congreso, nombraron a Elizondo líder del programa, quien ya había mostrado muchas veces posturas cercanas a las suyas.
Solo era cuestión de tiempo que lograran generar el torbellino mediático que ahora, en 2017, habían desencadenado. Y por si todo esto no fuera suficiente, las alarmas definitivamente saltaron cuando descubrieron quiénes eran los autores del artículo del New York Times, los responsables de la filtración. Leslie King y Ralph Blumenthal eran dos periodistas independientes y ufólogos activistas. King había sido autora de libros pseudocientíficos acerca de la existencia de visitantes de otros mundos e invitada recurrente en programas de radio sobre recursos paranormales y teorías conspiranoicas. Curiosamente, de todos los periodistas del país, Elizondo había acudido a ellos. Todo era demasiado sospechoso, pero la única forma de intentar detener el huracán era desmontar los 3 metrajes. Era el momento de descifrar la naturaleza de los videos del Pentágono. En noviembre de 2004, un grupo de ataque naval, liderado por el portaaviones Nimitz, estaba realizando ejercicios de despliegue a unos 100 kilómetros al sureste de San Diego. El miércoles día 10, los técnicos de radar a bordo del crucero lanzamisiles Princeton empiezan a detectar una serie de señales que no se correspondían con ninguna aeronave conocida y que aparecían en grupos entre 5 y 10. Sospechando un fallo en el funcionamiento, el radar fue desconectado y recalibrado, pero al volver a encenderse, las señales seguían allí. Fueran lo que fuera, lo que estaban captando volaba demasiado alto como para ser pájaros, demasiado lento para ser un avión convencional, y no seguía ninguna ruta aérea comercial. Extrañados por el suceso, contactaron con el personal del Nimitz, solicitando que investigaran la región en busca de cualquier cosa fuera de lo común. Entonces, unos minutos después, el piloto Chad Underwood, a bordo de un caza F-18, despegó del portaaviones y marcó su rumbo hacia el sur, donde las lecturas mostraban aquellas señales. Al poco tiempo, Chad detectó algo en su radar, un objeto no identificado unas pocas decenas de kilómetros, mostrando un comportamiento errático e impredecible. Finalmente, desplazándose hacia él, la cámara infrarroja del caza es capaz de fijar el objetivo. Ha captado a ese ovni. Está grabando el objeto con luz infrarroja para después pasar a luz visible, mostrando una masa esférica y desenfocada, tal vez de unos 10 metros de longitud. Está grabando el primero de los videos del Pentágono. En el metraje no ocurre nada, hasta el final, cuando el ovni desaparece súbitamente a la izquierda de la pantalla. Eso era todo. El piloto explicó que el objetivo estaba demasiado lejos para ser visto a simple vista, por lo que nunca llegó a mantener un contacto visual. Las lecturas de radar en Princeton continuaron durante 2 días hasta que se desvanecieron para no volver a aparecer jamás. En el artículo del New York Times, King hablaba de que el ovni realizaba maniobras que atentaban contra las leyes físicas, pero en el video no se ve ninguno de esos comportamientos. De hecho, la mancha borrosa no hace absolutamente nada hasta el final del metraje, cuando desaparece a la izquierda, en lo que parece ser una gran aceleración. Pero ni siquiera tendría que serlo. El aparente movimiento podría ser algo tan simple como la cámara perdiendo el objetivo, probablemente un globo de espionaje o simplemente uno meteorológico. Y más allá del vídeo, no había más evidencias de nada, ni datos de los radares, ni las transcripciones de las comunicaciones, nada. Los otros 2 metrajes de 2014 y 2015 eran muy parecidos, captados también por un grupo de ataque naval, esta vez liderado por el portaaviones Theodore Roosevelt. En el primero, lo primero que destaca es la aparente rotación del ovni, lo que muchos medios ya estaban catalogando como una tecnología que desafiaba la propia gravedad y las leyes físicas. Pero lo más probable es que se trate de una ilusión óptica. Las cámaras de infrarrojo de los cazas están equipadas con un mecanismo de rotación, un sistema que contrarresta la rotación de la cámara para que la orientación de la imagen se mantenga igual, algo así como un estabilizador. Lo que no puede estabilizarse, sin embargo, son las perturbaciones producidas por la lente. La orientación de la imagen se preserva, pero los rayos de luz no son los que rotan junto con la cámara,
Si aquel objeto estaba emitiendo radiación infrarroja simplemente por el hecho de estar caliente, podía producir destellos en la lente. No es el ovni el que rota, es la cámara y por tanto es el destello lo que lo está haciendo. Eliminando ese aparente movimiento se quedaban con un metraje sin nada extraño. Otro globo sobrevolando el océano. Solo quedaba el tercer vídeo, el grabado en 2015, y en este ya desde el primer momento había algo que rechazaba cualquier hipótesis de tecnología extraterrestre. A diferencia de los otros dos ovnis, el ovni en el metraje está más frío que sus alrededores, tal como se muestran las lecturas infrarrojas. Eso quiere decir que el agua de la superficie del océano libera más energía térmica que aquel objeto. Un objeto que, aunque parezca que se mueva extremadamente deprisa, estaban de nuevo ante una ilusión óptica. La impresión de que el ovni vuela muy veloz es solo resultado del paralaje. Tienes un avión que se mueve muy deprisa, un caza F-18, con su cámara fijada en un cuerpo lento, que por la distancia respecto al océano de unos 4.000 metros de altura, tal y como se puede deducir de los datos de la propia pantalla del metraje, parece ir deprisa. Habían desmontado los 3 videos del Pentágono. No había nada extraño en ellos. Y era evidente la explicación a todo. El gobierno no tomaba medidas ante esos supuestos avistamientos porque algún programa secreto, un proyecto de drones o de globos muy avanzado y absolutamente confidencial, estaba detrás de ellos. Poco a poco, tras el furor inicial por la noticia, todo el interés por los 3 metrajes se fue diluyendo. Las explicaciones científicas llegaron a la comunidad y todas las conspiraciones y teorías paranormales, pese a no desaparecer, fueron cada vez más minoritarias. Sin embargo, 3 años después, curiosamente, en plena pandemia, cuando ya nadie en los medios hablaba de esos 3 metrajes, el propio Pentágono se pronunció acerca del tema. El 28 de abril de 2020, un mes después de que la OMS declarara la pandemia y 10 días después de que Estados Unidos alcanzara su pico de fallecimientos diarios por el virus en aquel año, el Departamento de Defensa publica de forma oficial los 3 vídeos, que desde 2017 ya estaban en la red. Eran los primeros vídeos de ovnis publicados oficialmente por el gobierno en toda la historia, cambiando la nomenclatura de ovni a FANI, las siglas de fenómeno aéreo no identificado, presuntamente para evitar la relación con alienígenas, naves espaciales, platillos voladores y otros eventos paranormales. Junto a la publicación, también de forma oficial, el Pentágono anunció la fundación de un equipo especial, la Unidentified Aerial Phenomena Task Force, para, en sus propias palabras, mejorar el conocimiento y profundizar la naturaleza y origen de estos fenómenos no identificados. En un momento en donde miles de personas en el país estaban muriendo a causa de la pandemia, de repente, las noticias volvieron a hablar de fenómenos extraños en el cielo, de los metrajes que desde hacía 3 años estaban desmontados, y de conspiraciones de un gobierno que supuestamente tenía en su poder naves de origen extraterrestre. El foco mediático, por arte de magia, volvía a estar en los cielos, y no en lo que sucedía en la Tierra.